Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que siguen nuestro programa Profecía y Actualidad desde distintos lugares de nuestro mundo. A todos los que escuchan desde Chile les saludamos desde la novena región de la Araucanía. Un abrazo para ustedes y también para quienes nos siguen desde el extranjero. También un fuerte abrazo para ustedes. Vamos a dar inicio con una oración como lo hacemos cada jueves. Señor eterno, te agradezco esta oportunidad de llegar a tantos hogares, tantas familias, con mensajes, Señor, frescos, renovados, en relación con la profecía y la actualidad. Que la comprensión de estos temas nos ayude a saber en qué tiempo vivimos y cómo prepararnos. Guárdanos a todos, lo rogamos por Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. Hace poco escuchaba a un experto decir que las guerras nunca se improvisan y si se llegan a improvisar serán un fracaso. Normalmente las guerras se planifican con mucho tiempo de anticipación, años de anticipación, y a veces esas guerras duran muy poco o esas batallas duran muy poco, pueden durar horas apenas, pero la planificación que hay detrás toma muchísimo tiempo. Del mismo modo, el conflicto final entre el bien y el mal, o entre Cristo y Satanás, es un conflicto que lleva años de preparación y que tendrá lugar probablemente en nuestro tiempo. Ya habíamos estudiado hace unos días atrás acerca de las bestias de Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sube del mar, luego la que sube de la tierra y que obliga a la humanidad a hacer una imagen de la primera bestia. Esa imagen podrá hablar, podrá comunicarse y obligará a todo el mundo a adorar a la bestia, a recibir su marca. Pero todo esto será bajo presión, puesto que la bestia tendrá poder, o la imagen de la bestia tendrá poder de matar a todo aquel que no la adora. Entonces la clave de todo esto es la adoración. Estos poderes humanos y guiados por el enemigo buscan la adoración del ser humano. Pero junto con eso, en el capítulo 14, aparece el mensaje de los tres ángeles, que es el último mensaje de Dios para la humanidad. Y en ese mensaje también hay un llamado a adorar a Dios. Por eso es que decimos que el último conflicto en este mundo será un conflicto de adoración, donde la adoración estará implicada en cada aspecto del conflicto. Entonces desde ya podemos ir preguntándonos a quién adoraremos o a quién adoramos en la actualidad. ¿Qué tan importante es la adoración? La adoración es importante para los seres humanos. Siempre adoramos algo. Aún en las culturas más primitivas se adoraba a las fuerzas de la naturaleza, a los volcanes, al sol, al agua, en fin. Siempre el ser humano ha adorado. Y la Biblia nos enseña que Dios es el creador y es el único digno de adoración. Para los cristianos que creemos en Dios y lo adoramos como tal, lo alabamos a través de la alabanza y a través de nuestro culto y servicio a Él, tenemos claro que Él es el objeto de adoración, o el único ser digno de ser adorado por la humanidad. Pero por otro lado tenemos al enemigo de Dios, a Satanás, que también desea ser adorado, pero él utiliza la coerción, utiliza el engaño para lograr este objetivo. Y en el libro de Apocalipsis se menciona que un gran conflicto de adoración tendrá lugar en nuestros días, donde el enemigo pondrá todos sus esfuerzos y todos sus recursos para obligar a la humanidad a que le adore. Incluso dice que la gente no podrá comprar ni vender. Hasta ese punto llegará la coerción del enemigo con tal de obtener la adoración del ser humano. Y por otro lado, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se nos dice que hay un mensaje que será predicado en el tiempo del fin, y es un mensaje que llama a la humanidad a adorar a Dios y a reconocerle como dueño y creador de todas las cosas.
Y nosotros estamos en medio de este conflicto y la pregunta es, ¿a quién adoraremos? ¿A quién adorarás tú? Bueno, quienes nacimos en la iglesia, por lo menos en la iglesia adventista del séptimo día, desde niños hemos escuchado que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la iglesia remanente, es el mensaje que debemos predicar. Pero tal vez les pase como a mí, que siempre me ha parecido de que algo le falta a ese mensaje, como que nunca logré entender realmente qué rol tiene ese mensaje para nosotros. Y eso sucede por una razón muy simple, porque este mensaje tiene un momento donde alcanza su máximo, su máxima expresión. En otras palabras, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que la iglesia viene predicando hace más de 150 años. Sin embargo, es un mensaje que no ha llegado al momento peak en el cual debe ser predicado. Este es un mensaje que irá progresivamente tomando fuerza hasta transformarse en un fuerte clamor. En un fuerte clamor. Por eso es que, aunque es un mensaje atractivo, aunque es un mensaje hermoso y es un mensaje que siempre hemos predicado, nunca probablemente ha tenido un efecto como el que se anuncia que va a tener, que será un efecto abarcante a nivel mundial, donde miles de personas se decidirán por este mensaje. ¿Y por qué eso no ocurre? Porque no ha llegado aún el tiempo en que este mensaje ha de alcanzar su máxima expresión. Porque cuando ese día llegue, significará que la iglesia ha recibido la lluvia tardía del Espíritu Santo y este mensaje saldrá con poder, ya sea de los labios de los que lo predican, de las editoras, de las distintas emisoras y canales por donde este mensaje saldrá al mundo, saldrá recargado de poder, un poder tan grande como el que eh, empapó a los apóstoles allí en el Pentecostés. Entonces, mientras ese día no llegue, siempre parecerá que a este mensaje le falta algo. Es como que se predica, se enseña, pero algo falta. Y eso que falta es que este mensaje sea predicado en el contexto que está presentado en las profecías. Pero tengo una buena noticia. Se están dando las condiciones actualmente para que este mensaje tome la preponderancia que debe tomar. ¿Y cuál es esta? Bueno, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje, ¿no? Porque a veces se dice los tres mensajes, pero en realidad es un mensaje. Es un mensaje, podríamos decir, dividido en tres partes. La primera parte es el corazón del mensaje, que es un llamado a temer a Dios, a darle gloria, a recordar que su juicio ha llegado y a adorarle porque Él hizo el cielo, la tierra y el mar. Ese es el corazón del mensaje, la médula del mensaje. La segunda parte del mensaje, que es proclamada por un segundo ángel, es un anuncio, el anuncio de que Babilonia ha caído. ¿Mm? Dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel termina el mensaje con una advertencia. Y la advertencia dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, la parte final del mensaje de los tres ángeles es una dura advertencia para aquellos que deciden tomar la marca de la bestia. Entonces, reiteramos, es un mensaje manifestado en tres puntos o tres énfasis diferentes, pero forman parte de un mensaje.
Bueno, en el lenguaje simbólico del Apocalipsis, esos tres ángeles están representando a un pueblo, a un grupo de personas que predica ese mensaje. Probablemente ese grupo sea el remanente final de Dios, el remanente fiel de Dios. ¿Mm? Ahora, eh, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos del momento en que este mensaje alcance su máxima notoriedad? Estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque el mensaje en sí es un llamado puntualmente a adorar a Dios y reconocerle como creador. Entonces, este mensaje adquiere trascendencia en la medida de que ese aspecto de Dios está siendo pisoteado, está siendo debilitado. Porque si no fuera así, ¿qué necesidad habría de hacer un llamado a la humanidad a adorar a Dios por su obra creadora, por su juicio? No habría necesidad si no estuviese puesto en duda ese aspecto de Dios. Y hemos llegado a ese momento, porque en el mundo está creciendo un mensaje opuesto al mensaje de los tres ángeles. Es un mensaje que alaba a la creación, no al creador. Y me refiero puntualmente al mensaje referido al cambio climático, que está avalado por las encíclicas Laudato Si del Papa Francisco y la encíclica Laudato Deum. Estas encíclicas, que son consideradas por el catolicismo como palabra de Dios, son un mensaje claro en relación al tema de la ecología, al cuidado del planeta, de la casa común. Y colocan a la naturaleza a un nivel tan especial. Sin embargo, va dejando de lado el hecho de que todo esto depende de un creador. Entonces, el mensaje del cambio climático es un mensaje que ha sido apoyado 100% por el Vaticano, por el Papa Francisco, y él ha reforzado este tema con la encíclica Laudato Si. Laudato Si, esencialmente el mensaje del cambio climático y de la encíclica Laudato Si, es que el cambio climático, que es una realidad, es provocado principalmente por las acciones del ser humano. El ser humano es el principal responsable del daño que se le ha hecho al planeta y del cambio climático. Entonces, es el hombre el que debe ser transformado, el hombre debe ser de algún modo afectado por esta situación. Entonces, es una exaltación de la naturaleza, de la creación, en este caso, se inculpa al ser humano por esta situación y se hace un llamado a que el ser humano pueda ser redimido. Se redima al ser humano cambiando su actitud para con la naturaleza, para con la ecología. Entonces, todo esto del cambio climático ha tomado los ribetes de prácticamente una religión que no exalta al creador, sino más bien exalta a la creación. Entonces, esta idea del cambio climático se ha ido instalando a nivel mundial en los gobiernos, es promovido a través de los organismos internacionales y por distintas agendas, entre ellas la Agenda 2030, que le da bastante énfasis y realce a este tema del cambio climático. Entonces, toda esta ideología, podríamos decir, basada en el clima, con un respaldo filosófico religioso, avalado por el Papa Francisco y por los gobiernos y por los organismos internacionales, entonces han generado un contexto ideal para que el mensaje de los tres ángeles pueda surgir y pueda tener una expresión como no la ha tenido antes. Entonces, estos dos mensajes se contraponen. Por un lado está el mensaje del cambio climático, que hace un llamado a, a cambiar
y a poder reverenciar a la tierra, a la Pachamama, a la naturaleza, y por otro lado está el tercer ángel que nos dice, o los tres ángeles, perdón, que nos dicen que debemos temer a Dios y adorarle. ¿Mm? Ahora, eh, por lo tanto, eh, si notábamos que el mensaje de los tres ángeles no tenía la fuerza que se supone que debe tener, es por esa razón, porque no había llegado el momento cuando este mensaje tuviera un contexto especial en el mundo, y ahora lo está teniendo. Este tema del cambio climático entonces está empujando para que el mensaje de los tres ángeles pueda llegar a tener un momento especial de difusión en el mundo, a tal punto que ambos mensajes chocarán uno con el otro. Para poder entender mejor esto, necesitamos ir a la Biblia e ir a situaciones parecidas que ocurrieron en el pasado, y lo más parecido a lo que se nos viene es lo ocurrido en tiempo del profeta Elías. En tiempo de Elías hubo serios problemas con el clima, porque dejó de llover y se instaló una sequía por más de 3 años. Había hambruna en la tierra a causa de la sequía, y había al mismo tiempo un conflicto entre la adoración a Baal y la adoración al Dios de Israel. Baal es un dios fenicio cuyo nombre significa dueño o señor. Y algunos reyes de Israel, especialmente Acab, Jezabel, Manasés y otros, ellos cambiaron el culto a Dios por el culto a Baal. Y en varias ocasiones colocaron imágenes de Baal dentro del templo dedicado a Dios. Por lo tanto, en este tiempo se veía un verdadero conflicto de adoración, a tal punto que aquella tarde, cuando Elías se reunió con los profetas de Baal para una confrontación, él mirando al pueblo les dijo: ¿hasta cuándo estaréis cavilando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios o el dueño de ustedes, también seguidle, pero escojan a quién van a servir o a quién van a adorar. La historia de Elías y su conflicto con los profetas de Baal se enmarca en un contexto entonces de un conflicto de adoración, donde el clima juega un rol fundamental. Porque después que de esta confrontación, cuando Elías sale victorioso y finalmente Dios hace descender fuego del cielo y consume la ofrenda, y los sacerdotes de Baal quedan frustrados, entonces todo termina con la muerte de los sacerdotes de Baal. Los 400 sacerdotes fueron aniquilados en esta oportunidad, y todo el pueblo reconoció que Jehová es Dios y no Baal. La gente terminó escogiendo como su dueño y señor a Dios. Entonces lo mismo ocurrirá al final del tiempo. En nuestros días habrá este gran conflicto, donde algunos promoverán la naturaleza, un culto distinto al del Dios verdadero, donde ellos adorarán lo creado, y por otro lado el mensaje de los tres ángeles, que es un llamado a adorar al Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces se dan cuenta que es una situación muy parecida. Nosotros hoy día estamos en un periodo de crisis climática que cada vez es más abarcante y más destructivo. Y en ese contexto de crisis climática que se va a ir cada vez agudizando más y cada vez va a ser más terrible la situación, donde los seres humanos sufrirán a causa de este cambio climático que afecta a la agricultura, a la ganadería, etcétera. En ese contexto entonces se nos pondrá entre la disyuntiva de a quién nosotros adoraremos. ¿Seguiremos la religión del cambio climático o adoraremos a Dios y lo reverenciaremos por ser el creador y sustentador de todas las cosas? En este conflicto entonces participarán, por un lado, estarán
las huestes del enemigo, y por otro lado estará el remanente fiel de Dios. Y ese remanente entonces tendrá que predicar este mensaje que irá creciendo progresivamente, como ya lo está haciendo, hasta transformarse en un fuerte clamor. ¿Y por qué se transformará en un fuerte clamor? Porque los que predican este mensaje serán investidos del Espíritu Santo en la lluvia tardía, y eso hará que este mensaje se predique de manera poderosa a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tal como dice el texto leído. Y junto con eso, como consecuencia de esa predicación, la gente debe saber que el sistema Babilonia, el sistema religioso mundial que se apartó de Dios y se fue tras Baal, por decirlo así, habrá caído, estará caído. Y entonces también habrá una advertencia a no recibir la marca de este sistema que estará coercionando para que la gente no pueda comprar ni vender a menos que tengan la marca. El remanente dirá, no, no recibas la marca, porque si recibes la marca, entonces experimentarás finalmente duras consecuencias. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Entonces, eso es lo relevante del mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que llevamos predicando muchos años, pero que no ha alcanzado aún su punto máximo de expresión, y eso será cuando este conflicto que ya comenzó se vaya acrecentando. ¿Mm? La naturaleza versus el creador de la naturaleza. El día de la naturaleza y el día de reposo del creador. ¿Cuáles son estos días? El día de la naturaleza probablemente va a ser el día domingo, el día para beneficio del cambio climático, mientras para el remanente fiel el verdadero día de adoración siempre será el sábado, el día que fue apartado en la creación, después que Dios hizo el mundo y todas las cosas en 6 días, y el séptimo día dice que lo descansó, lo bendijo y lo santificó. Entonces, lo que se nos viene más adelante es una confrontación a nivel mundial, pero creo que ya ha comenzado. Como dijimos en algunos temas anteriores, el ataque que hoy día está sufriendo el día sábado, día de reposo, es brutal. En las redes sociales, en los videos de YouTube, en distintas plataformas, muchos predicadores, mucha gente que se dedica a la religión, están atacando el día de reposo. Y por otro lado, los esfuerzos de las Naciones Unidas, del Papa Francisco, de los gobiernos, de los organismos internacionales, para promover entonces el tema del cambio climático, ¿m? Y la Agenda 2030 con todos los aspectos referidos al clima. Interesante. Aquí en Chile, por ejemplo, eh, se quiso cambiar la constitución de la República en 2 oportunidades. Hubieron 2 procesos para cambiar la constitución. Entonces, según se decía, la razón de este cambio era porque la constitución había sido establecida en un periodo que mucha gente no le gusta, como fue el periodo militar en Chile, y por lo tanto el origen de esa constitución no era querido por una buena parte de la población. Sin embargo, esa no es verdaderamente la razón, porque esta constitución, si bien es cierto, nació en ese tiempo, eh, fue modificada muchas veces y modificada por personas que no se identificaban, valga la redundancia, con el gobierno militar. Entonces, finalmente, ¿cuál es la razón por la cual esta constitución quería ser cambiada? Porque los 2 procesos fracasaron. Finalmente, la población de Chile no estuvo de acuerdo en el cambio de constitución. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es muy simple. Actualmente existen muchas reglamentaciones de tipo internacional relacionadas con la Agenda Verde, relacionadas con el cambio climático, relacionadas con la Agenda 2030, que no pueden aplicarse en Chile
porque la Constitución no lo permite. La Constitución que actualmente tenemos no permite que se apliquen y que tengan peso de ley muchos acuerdos internacionales y legislaciones internacionales. Entonces lo que se quería era cambiar la Constitución para que la reglamentación internacional referente al cambio climático pudiese tener un peso legal en Chile. Y eso habría significado entonces que se habría visto afectada la agricultura, la ganadería y muchas otras actividades relacionadas con la naturaleza. Porque dado que el hombre es el culpable del cambio climático, entonces al hombre hay que afectarlo. Hay que afectar al agricultor, hay que afectar al ganadero, como ocurre en otros países como Holanda, como España, como Bélgica, como Canadá. Entonces, donde la Agenda 2030 ha entrado de manera muy consistente en las directivas gubernamentales y en los estamentos legales, entonces lo mismo se quería aplicar en Chile, pero eso no ha sido posible. Si bien es cierto, la agenda va avanzando, pero no con la rapidez que se quisiera, puesto que la actual constitución de Chile no lo permite. ¿Mm? Entonces, no pueden controlar tanto la agricultura o la ganadería por esa razón. Así que ese es el tema. Es una lucha que se está dando en distintos frentes, a nivel legal, a nivel cultural, ¿m? Y a nivel religioso también a nivel religioso. Así que, queridos amigos, esta es la relevancia del mensaje de los tres ángeles. Ahora, no está lejano el momento en que esto finalmente tenga un cumplimiento, en que este mensaje tome tal notoriedad que finalmente genere un verdadero conflicto de adoración y la gente tenga que tomar su decisión. El punto es, ¿dónde estás tú en este momento frente a esta realidad? ¿Dónde te encuentras tú? ¿Con qué te identificas en este minuto? ¿Reconoces a Dios como tu creador? ¿Has aceptado su día de reposo que recuerda la creación? ¿Es para ti más importante estar a cuenta con Dios que seguir entonces las corrientes de este mundo que va tras la idea del cambio climático y que culpa al ser humano y que genera todo un ambiente en relación con esto? Entonces, mis queridos amigos y hermanos, este es un tema para que nosotros podamos reflexionar. Es interesante porque en el libro del profeta Malaquías, hablando de la segunda venida de Cristo, él dice que previa a la segunda venida, dice que Dios enviará al profeta Elías a este mundo. ¿Mm? Y no creo que sea un texto literal que efectivamente enviará al profeta Elías, sino que se refiere a que habrá un grupo de personas como Elías, que fue capaz de enfrentar a los profetas de Baal, de este falso señor, de este falso dueño, que quería tomarse finalmente todo el poder allí en Israel en ese tiempo. No, Elías confrontó a su generación y les dijo, decídanse hoy a quién van a servir. Si Baal es su dueño, si Baal es su Dios, síganle. Pero si Jehová es Dios, vuelvan a él. Y en esta oportunidad dice que allí en el monte Carmelo, los profetas de Baal rogaban a Baal para que quemara la ofrenda que estaba sobre el altar, pero Baal nunca escuchó. En cambio, cuando Elías le tocó su turno, él se arrodilló junto al altar y clamó al Dios del cielo en una sencilla oración, pero Dios respondió y quemó la ofrenda, y todo el pueblo pudo ver que Jehová es el verdadero Dios. Sin embargo, ahora en la lucha que viene, en poco tiempo más, en muy poco tiempo más, el enemigo también tiene preparado allí en este conflicto de adoración grandes manifestaciones y engaños para la humanidad. Dice la Biblia que hará descender fuego del cielo delante de los hombres. O sea, Satanás habrá aprendido la lección de lo que ocurrió en el Monte Carmelo y preparará toda una artillería de engaños para que la gente finalmente no se decida por el Dios verdadero,
sino que se decidan por Baal, por decirlo de algún modo, que en el fondo es por él. ¿Mm? Entonces será mucho más sutil y la lucha será mucho más férrea, más fuerte que en los tiempos de Elías. Pero como hemos dicho, habrá un remanente fiel que con el poder y el espíritu de Elías podrán decir no. Jehová es Dios, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Babilonia está caída. No reciban su marca, no reciban su distintivo, porque eso traerá terribles consecuencias. En tiempo de Elías, los profetas de Baal dice que fueron degollados. Esa fue la forma dramática en que murieron. Y el pueblo entonces decidió volver a Dios. Y Elías junto con el rey se fueron a un lugar y miraron hacia la distancia, y entonces vieron que una pequeña nube del tamaño de una mano se acercaba. Y esa era la lluvia que venía. Después de 3 años y medio entonces llovió. Ahora un símbolo de lo que ocurrirá también en el tiempo del fin. Porque cuando esta lucha esté en su fragor, en el fragor de la batalla, cuando se esté luchando y la humanidad tenga que decidir finalmente quién será su Dios, quién será su dueño, entonces se verá desde el oriente aparecer una nube, una pequeña nube como la mitad de la palma de la mano, irá creciendo, creciendo para transformarse en la segunda venida de Cristo y la liberación de los hijos de Dios. Entonces, así como fue en el pasado, nos muestra cómo va a ser en el futuro este conflicto de adoración. ¿Mm? Es un conflicto de adoración muy importante. Y yo quiero terminar con la siguiente reflexión. Los adventistas del séptimo día, y me disculpan los demás que tal vez no son de esta denominación, pero este es un mensaje para toda la cristiandad. Este mensaje de los 3 ángeles lo sabemos prácticamente de memoria. Lo hemos leído, lo hemos estudiado y hemos escuchado. Sin embargo, yo pienso que aún no lo hemos entendido plenamente. Y tal vez eso es lo que está faltando para que este mensaje pueda volar por el cielo y llegar a muchas personas. Porque este mensaje tal vez no se ha comprendido. Y miren qué interesante. La primera parte dice del mensaje: temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios. Y la pregunta de esta hora es: ¿estamos haciendo las cosas con el temor de Jehová? Mira lo que te estoy preguntando. Por favor, ponle mente y corazón a esta pregunta. ¿Estamos haciendo las cosas con el temor de Jehová? Porque el mensaje dice: teman a Dios y denle gloria, porque la humanidad está procurando imponer un mensaje distinto al mensaje de la Biblia. Está poniendo a la naturaleza por sobre al Creador, a la creación por sobre el Creador, y están cambiando el día de reposo que Dios estableció por el día que quieren establecer los poderes de esta tierra, no el día que Dios santificó en el Edén, cuando allí terminó la creación. Se están metiendo con algo sagrado, están jugando con algo que no debe la humanidad jugar. Y entonces Dios dice: teman a Dios. No actúen de manera irresponsable. No actúen imprudentemente. Tengan en consideración lo sagrado. Eso es lo que dice el mensaje del primer ángel. Y eso es lo que yo te digo a ti, hermano. Y debo hacer un reconocimiento en esta hora de que ahora, como digamos independiente, y antes cuando trabajaba en el ministerio,
como pastor pagado, por decirlo así, vi muchas cosas y yo también participé de muchas cosas que no eran hechas con el temor de Jehová. No eran hechas con el temor de Jehová. A veces se hacen programas sin el temor de Jehová. A veces se organizan bautismos sin el temor de Jehová. A veces se hacen eventos sin el temor de Jehová. A veces se hacen elecciones de líderes sin el temor de Jehová. Y a veces se toman decisiones sin el temor de Jehová. Temed a Dios y dadle gloria. Creo que este mensaje debe llegar primero a todos nosotros los creyentes antes de llegar al resto del mundo. Porque creo que somos nosotros los que estamos a veces fallando en esto, porque las cosas se vuelven tan rutinarias y a veces los intereses egoístas se anteponen a los intereses de Dios, y a veces la premura, y a veces el deseo de exaltación propia, y a veces el querer hacer mi voluntad, y a veces cualquier cosa me lleva a hacer las cosas sin el temor de Jehová. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuánta falta hace ahora? Por ahí he escuchado algunos mensajes que hablan de la música que se está introduciendo a veces, no digo en la iglesia, en algunas iglesias, en algunos programas. ¿Cuántas prácticas que no están bajo ese, ese sello del temor de Jehová? ¿Y qué es hacer las cosas con el temor de Jehová? Hermanos, no lo sé, solo recuerdo a mi padre, que era muy severo cuando yo era niño. Habían pocos momentos de ternura de parte de él, pocos momentos de cariño, pero había severidad. Entonces en los momentos de cariño uno disfrutaba como niño de su compañía, de los juegos, de las conversaciones, pero uno también conocía el aspecto de severidad de los padres, y eso hacía en que uno muchas veces actuara con temor, porque sabía que si se pasaba del límite vendría entonces un castigo o una reprensión. Es lo mismo con Dios. Dios es un Dios de amor, nos ama, nos hace sentir su cariño permanentemente, su bondad, su misericordia, pero a veces nos olvidamos que hay cosas que a Él no le gustan y que hay cosas que despiertan en Él eh, la molestia, y especialmente cuando nosotros pasamos por encima de las cosas sagradas. Así que hermanos, yo creo que más que saberse de memoria el mensaje de los tres ángeles, más que salir a predicarlo o entregar libros con el contenido del mensaje de los tres ángeles, hay que entender qué quiere decir cuando dice: teman a Dios, no jueguen con lo sagrado, tengan en consideración lo sagrado, para que entonces puedan ser escuchados. Y luego entonces viene lo demás, ¿no? Lo del día de reposo, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El sábado tendrá un lugar importante en este conflicto de adoración, porque es el único día que fue consagrado para reconocer a Dios como creador. Por eso la relevancia del sábado, y por eso
es que se busca cambiar, como en la encíclica Dies Domini, lo estudiamos en unos temas atrás, el papado cambia la adoración del sábado para el domingo y se coloca el día de la resurrección como el día de la recreación, y es el día del cambio climático. Por eso es que iba a ser un tema relevante el tema del día de reposo, y ya lo está haciendo porque los ataques que está recibiendo el día de reposo en las redes sociales, en YouTube, la cantidad de predicadores que están hablando contra el sábado, pero es inmensa. Y esto se va a poner peor cada vez hasta el punto en que la gente tendrá que tomar una decisión finalmente, porque reconocer el día de reposo es reconocer que Dios es el creador, porque Él estableció ese día para recordar su obra creadora. Entonces vamos para allá, vamos para ese momento clave en la historia. Así que, queridos amigos, el conflicto se va poniendo cada vez más interesante. El mensaje de los tres ángeles de aquí a poco se transformará en un fuerte clamor. Lo importante es que hoy tú decidas cómo vivirás. Vivirás y actuarás en el temor de Jehová, o lo harás de manera descuidada, imprudente y profana. Ese es el punto, mis queridos amigos. La imposición del día domingo como día de adoración en los Estados Unidos será la señal que indique que es tiempo de salir de las grandes ciudades e irnos a los campos e irnos a los lugares retraídos de la tierra, dice por allí una escritora cristiana. Y también será el momento de definir quiénes serán los que permanecerán hasta el momento de la venida del Señor. Será el momento entonces cuando inician las persecuciones. Será el momento en que el mensaje del tercer ángel alcanzará su máxima expresión bajo la administración del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Es un momento especial y hacia allá vamos avanzando fuertemente. El viento y las olas nos llevan rápidamente hacia ese día, hacia ese momento en que todo esto será realidad. Y es de esperar que tú y yo estemos entonces en ese remanente final que será el que hará el que se confrontará con los poderes de este mundo en este conflicto de adoración. Que el Señor Jehová sea nuestro dueño, nuestro Señor y Salvador siempre. Me despido con un abrazo, esperando que pronto nos volvamos a encontrar a través de la voz de este mensaje. Dios te bendiga.